Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son las empresas y sus principales componentes, ¿vale? Hoy vamos a hablar qué es una empresa. Bueno, pues ya habíamos definido, ya habíamos platicado de hace algunas sesiones que una empresa pues siempre va a ser una unidad productiva que va a estar agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con el ánimo de lucro, ¿sale? También se puede definir como una unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros con el objetivo de producir algo o de prestar un servicio, que finalmente cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. Componentes de la empresa, pues bueno, toda empresa que produzca bienes y servicios debe de contar con una serie de elementos para funcionar correctamente. Podemos dividir los elementos de la empresa en 4 grandes grupos. Primeramente tenemos capital físico, que está formado por los elementos más evidentes que se encuentran en una empresa y que se pueden observar a simple vista, como son inmuebles, una nave industrial, un terreno, una maquinaria, equipos informáticos, herramientas. Todos aquellos son imprescindibles para poder realizar la actividad y bien sea la fabricación de los bienes o del servicio. Después tenemos lo que es el capital humano. Este es pues muy importante porque aparte de los bienes que se utiliza una empresa para poder producir, de nada sirve por sí solos, ¿vale? Pues sí, no podríamos que el terreno trabaje solo, que el mobiliario trabaje solo o la maquinaria, pues necesitamos capital humano. Antes se le conocía como mano de obra, hoy en la actualidad lo conocemos como capital humano, ¿sale? Es necesario la presencia, en este caso, de personas para poder llevar a cabo la actividad productiva utilizando todos aquellos medios que estén a su disposición. Dentro del capital humano podemos distinguir 3 categorías. Primera, el empresario, que en este caso es la figura encargada de poder coordinar la actividad empresarial en muchos casos, pues coincide con la figura del propietario de la empresa, que aunque en este caso no sea en general todas las funciones, pero finalmente es la parte importante de la empresa. Tenemos los directivos, que son los empleados que tienen la responsabilidad de poder organizar y poder dirigir distintas actividades y distintas funciones que se realizan en la empresa. En ocasiones realizamos el papel de empresarios. Los trabajadores pues son empleados que no realizan funciones directivas, lo que no quiere decir que no tengan en muchos casos pues la autonomía, sino simplemente es organizar el trabajo y asumir ciertas responsabilidades dependiendo del trabajo que realicen. Capital financiero, que en este caso pues la empresa necesita el dinero desde su nacimiento para poder comprar lo que es el capital físico que va a utilizar y posteriormente pues recibir ingresos de las ventas. Estos deberán pagar a los trabajadores, a los proveedores de materias primas, lo que es el capital financiero, porque pues el dinero en efectivo pues obviamente es cada vez más y en este caso se utiliza para todos los medios de pago, que en este caso pues se utiliza como para hacer las transferencias, pues los pagos de los cheques, los pagarés, las tarjetas de crédito, la nómina, ¿vale? Conviene señalar que en cada tipo o en cada caso los dueños de las empresas recurren además de pues a sus propios ahorros, pues también a préstamos, en este caso pues préstamos bancarios, que son los que proporcionan dinero o en este caso nos ayudan con un autofinanciamiento cuando a lo mejor nada más existe el dueño de la empresa, como tal no hay un inversionista. Entonces, cuando no hay un inversionista, pues no tenemos quien inyecte ese capital, entonces tenemos que buscar el apoyo de una institución financiera. Tenemos los que son los elementos intangibles, que son otros factores más difíciles de observar, porque pues resultan cruciales para el éxito de la empresa. Se pueden dividir en 2 categorías: capital intelectual, que últimamente se habla mucho de lo que es la sociedad del conocimiento, que se refiere a la formación previa, en este caso, de las personas que trabajan en la empresa. Su experiencia es acumulada y es definitiva. Todo aquello que atesoran en su cabeza y que les hace conseguir resultados
que muchas veces nosotros consideramos imposibles de alcanzar. Sin dichos conocimientos en inglés, pues a lo mejor literalmente pues no sabemos qué hacer. Hoy en la actualidad, la mayoría de las empresas pues maneja lo que son clientes internacionales. Entonces, al manejar clientes internacionales, pues nos vemos obligados a la tarea de pues aprender inglés. Si se fijan hoy los perfiles, la mayoría o los perfiles o puestos directivos piden un porcentaje de inglés, ¿no? Hablado y escrito. Tenemos activos intangibles, que son los elementos que pertenecen a la empresa, pero que en este caso no son observables a simple vista. Por ejemplo, una marca, una tecnología, un desarrollo especial por la empresa, un programa ordenado, un diseño, incluso el sistema se asigna para que estos turnos, en este caso, de las empresas, se relacionen entre directivos y trabajadores, ¿vale? Después tenemos la cultura organizacional, que en este caso la cultura organizacional nos dice que va a ser el conjunto de formas de actuar, de sentir y de pensar que se comparten entre los miembros de la organización y que son solo los que pueden identificar a lo que es la empresa, ante los clientes, ante los proveedores y ante todos los que conocen su existencia, sus normas, sus valores y sus hábitos. La cultura de la empresa pues es parte fundamental que determina en este caso funciones, acciones que realizan los miembros de la empresa. Las funciones generales de la empresa es la base donde actúan todos los miembros, en este caso incluso antes de haberlo diseñado la estrategia y el plan. La cultura organizacional va muy apegada a nosotros como áreas administrativas porque involucramos lo que es la misión, la visión y los valores, ¿vale? Es muy importante que nosotros como administradores identifiquemos siempre nuestra cultura organizacional para el trabajo en equipo, para nuestras estrategias, para nuestras actividades, porque la cultura organizacional es prácticamente lo que habla de la empresa. La parte más importante no quiere decir que no todas sean importantes, pero la cultura es como la marca o lo que nos va a marcar como empresa, ¿vale? La cultura organizacional es la forma tradicional en que los integrantes de la empresa hacen las actividades y que en este caso algunos mecanismos pues para crear y poder mantener lo que es la cultura organizacional como empresa, pues es la parte de la filosofía organizacional, en este caso los organigramas creados, la misión, los materiales usados en el reclutamiento, en la selección, en la socialización, el diseño de espacios físicos, fachadas, instalaciones, edificios, manejos deliberados, de papeles, capacitación, asesoría por parte de los líderes, sistemas explícitos de premios y de reconocimientos. En este caso, pues criterios de promoción, sistemas y procedimientos organizacionales, ¿vale? En este caso, la estructura organizacional, pues es la división de todas estas actividades de una empresa que agrupan para formar áreas o departamentos establecidos, en este caso autoridades que a través de la organización y de la coordinación busquen alcanzar objetivos. Los tipos de estructura organizacional: tenemos la estructura que es la base fundamental, en este caso de lo que es la empresa, donde nosotros vamos a realizar divisiones de todas las actividades para poder formar departamentos y posteriormente definir la autoridad con la finalidad de alcanzar los objetivos. También, pues todo lo que surge de manera espontánea, en este caso las interacciones entre los integrantes, de tomar en cuenta las vertientes de la estructura, pues esto va a ser principalmente lo que va a diseñar o a formular nuestra estructura organizacional, tomando en cuenta que es la división de todas las actividades que tiene la empresa, para que en este caso podamos agruparlas por departamentos y por áreas, porque si no, imagínense, si no hubiera una estructura organizacional, pues todos haríamos de todo y en este caso no habría unas jerarquías, no habría organigramas. Imagínense cómo funcionaría esa empresa, ¿no? ¿A quién en este caso dirigirías tus estrategias, tus objetivos o a lo mejor tus mejoras si no tenemos como una definición, ¿vale? Estructura formal dice que surge como una necesidad para poder realizar una división de las actividades dentro de una organización que les permita principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales y la interpretación de los principios de la organización, como la división de trabajo, autoridad, responsabilidad, delegación, delegación, unidad de mando, jerarquía, tramo de control y equidad de cargas de trabajo.
Una estructura informal es un origen donde nosotros de ahí vamos a estructurar las relaciones que hay entre los miembros conforme a la mezcla de factores, donde se observan algunos que dan origen a esta estructura. La estructura informal obedece al orden social y esta suele ser más dinámica que la formal. Esta estructura informal se integra a través de relaciones entre personas, en este caso de acuerdo con una mezcla de factores que lleguen a formar grupos informales y que representen verbalmente de manera pública. Funcionamiento organizacional. Bueno, decimos que el funcionamiento es considerado, ya hablamos de una estructura, de una misión, de valores, de manuales, de organigramas. Bueno, la estructura o la forma de funcionamiento que adopta la empresa para poder cumplir la misión, la visión y poder lograr objetivos, basándonos en lo que es la configuración del esquema de autoridad, dependencias y las relaciones entre las personas, ¿vale? Que esto hace posible el desarrollo de todas las actividades que estén destinadas a alcanzar esos objetivos. Con el fin de mejorar la forma de la organización de la empresa, se establecen diferentes modelos estructurales, que en este caso lo que van a hacer es depender de la magnitud de la empresa de los recursos, buscando objetivos de producción como otros factores, los cuales han de ser o van marcados más a lo que es la organización y deben de acomodarse a las prioridades y a las necesidades de la situación de la misma, los cuales se denominan estructura lineal, estructura matricial, circular o departamental, así como la estructura híbrida, que es como la más común o la más, dijera la chaviza, la más sonada, ¿vale? Bien, como ya platicamos al inicio, bueno, ya definimos lo que es una empresa. En este caso, pues el éxito de una empresa siempre va a requerir de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión preestablecida. Sobre eso, pues obviamente vamos a formar de ahí lo que son, decíamos, políticas, reglamentos, los cuales nos van a ayudar a que podamos manejar nuestra organización, como vimos o mencionamos en las diapositivas. La producción empresarial se basa en planificaciones y en estrategias pues previamente determinadas, que en este caso quien lo hace pues un equipo de trabajo. Es decir, una estructura que permita el control de todos los elementos jerárquicos, así como la distribución y la especialización de todas las labores para que el trabajo se vuelva eficiente. Así en este caso, pues la empresa o en donde estamos a lo mejor laborando pueda cumplir sus propios objetivos, sus métodos y sus procedimientos, obviamente regidos en este caso por la organización, que es la que implementa, hablábamos, una cultura, una misión, una visión, valores, ¿vale? Las empresas como estructuras sociales productivas surgieron a final de la Edad Media bajo la forma de sociedades mercantiles. Sabíamos o hemos platicado que existen diferentes tipos de sociedades. Esas agrupaciones se convirtieron en una pieza clave del mundo, en este caso. ¿Por qué? Porque las empresas constituyen los principales entornos para que la humanidad pueda tener un trabajo. Nos hablan de características en las diapositivas, una característica de una estructura social. Decíamos que es la que está compuesta por personas distribuidas en distintos niveles jerárquicos y comprometidas con la producción de los bienes y del servicio. Tiene rangos de persona jurídica, claro, porque responde a esta como si fuera una persona, un individuo, ¿sale? A pesar de que sea una organización, funge como una persona o un individuo. Posee un capital propio, claro, porque los bienes de la empresa están compuestos por un stock de materias primas. Decíamos hace rato, una maquinaria, unas herramientas y en este caso, dinero. Las empresas se pueden clasificar también de diferentes puntos de vista. Tenemos en este caso el sector económico al que pertenece la mayoría de nosotros y en este caso el capital humano, ¿sale? Se suelen distinguir estos tres sectores productivos, en este caso de acuerdo al tipo de actividad económica que realice la empresa. Hablábamos de un primario, de un secundario y de un terciario, ¿vale? En los primarios decíamos que están todas las empresas dedicadas a la extracción de materia prima directamente de la naturaleza. Por ejemplo, empresas mineras que extraen del subsuelo pues minerales y en este caso que son útiles para nuestro proceso de producción.
Empresas del sector secundario, que son empresas industriales que se dedican a transformar lo que es la materia prima en un producto ya elaborado, listo para el consumo o para el bien, en este caso, que sirvan mis insumos para poder que mi sector añada, en este caso, a las empresas, no sé, venderles clavos, venderles hierro, venderles acero, ¿vale? Y el terciario, que son las empresas que ya no producen los bienes, sino que la oferta, en este caso de los consumidores, ellos son la parte terciaria, ¿vale? Decíamos que de acuerdo a su procedencia de capital había empresas públicas y empresas privadas, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros administremos nuestro capital y cómo lo repartamos las ganancias y las deudas, nosotros vamos a identificar, en este caso, empresas públicas, que son aquellas que pertenecen al Estado, ¿sale? Las que se consideran públicas, en este caso, porque sus acciones siguen en posesión del sector público, que quiere decir que forman parte de un gobierno, ¿sale? Las privadas, que son aquellas que están a cargo de un particular, en este caso decíamos un individuo, y que van a estar obviamente distribuidas o integradas por socios y por inversionistas, donde estas acciones pueden venderse, en este caso, maximizar sus beneficios, sus ventas y en este caso las cuotas de mercado. Y tenemos lo que son las empresas mixtas, que son todas aquellas que pertenecen al sector público como el sector privado, de modo que en el Estado no se pueden controlar. La mayoría de estas empresas pueden ser el resultado de una expropiación, de a lo mejor una empresa privada que a lo mejor se deshizo la razón social y se convirtió en una empresa mixta, ¿no? Ya vimos también lo que son empresas grandes, empresas pequeñas, ¿sale? Entonces este es como, pues un repaso, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad en este caso de que conozcamos los componentes sociales y económicos de una empresa? Bueno, pues principalmente que la empresa tiene el tiempo, en este caso, de poder, ¿cómo les explicaré? De poder vincularse, en este caso, se trata de los propósitos, decíamos, o de los objetivos de la empresa, determinando o va a partir todo de su misión y de su visión, ¿vale? Es decir, su propósito general y hasta dónde lo quiero llevar, ¿sale? La finalidad económica de una empresa pues debe de traducirse en este caso a una organización bien formalizada. Tenemos una finalidad económica externa cuando muchas veces nuestra producción de nuestros bienes o nuestros servicios únicamente nos enfocamos en satisfacer las necesidades del consumidor, nada más. Y cuando hablamos de una economía o de una finalidad económica interna, quiere decir que voy a agregar un valor para que todas las personas que formen parte de mi empresa puedan contribuir al desarrollo profesional y al desarrollo humano de quién, de la empresa, ¿sale? En este caso, los que visitamos la empresa donde fuimos a la práctica, pudimos darnos cuenta que esta empresa busca un desarrollo profesional y humano entre sus mismos trabajadores, ¿no? Por ahí nos mencionaban que quien hace una mejora de calidad o una mejora continua recibe un porcentaje de dinero por esa mejora, ¿no? Entonces, esa es una finalidad económica interna, porque finalmente, en vez de buscar a un tercero que venga y me ayude, pues a través de mis trabajadores o por medio de ellos, puedo hacer que mi empresa siga creciendo, ¿vale? En este caso, pues la responsabilidad social y empresarial, pues en este caso es personal de la empresa, buscando siempre beneficiar a la comunidad que lo rodea o la comunidad que lo integra. Debe de distinguirse en este caso por una, decíamos, una finalidad externa y una interna. En este caso, la externa consiste en lo que son pues toda la contribución de la empresa, el desarrollo de la sociedad a través de ciertos valores sociales y fundamentales. Mientras que en la interna, pues aquí ofrecemos o buscamos un pleno desarrollo de las personas que forman parte de nuestra empresa, tanto en el aspecto de valores humanos como dentro de la organización y a su vez creciendo profesionalmente y académicamente para poder llegar a la mejor, pues a un criterio, ¿cómo se llama? A un puesto pues más elevado, ¿no? Hay empresas que no contratan personas, de ahí mismo de su personal, de ahí van escalando, en este caso, pues las personas que pues consideramos o consideran que son aptas, pues de ahí mismo van saliendo, ¿no? Ya sin traer como pues a alguien nuevo, que a lo mejor pues no sabemos si sí va a ser o no va a ser, ¿sale? Entonces por eso es muy importante que tengamos como empresa
muy definido nuestras características, nuestras condiciones, nuestros valores, nuestros organigramas, nuestra misión, nuestra visión, ¿vale? Ya les envié el proyecto, ya pues lo pudieron analizar, lo estaremos presentando como por el 8 de agosto, entonces si hay dudas y pues si me pueden ir enviando sus avances, pues para ir corrigiendo en dado caso que así sea. Ya les había comentado que es por vía Zoom. Aprovecho también para de la práctica, pues sí, también hay que conseguir eso de los zapatos industriales porque pues acá no conocemos a nadie. Lean por favor bien las instrucciones de lo que es lo que nos pide Boeing y me parece que ahí comenta en la parte de abajo que tenemos que llevar creo que 3 productos de Boeing, ¿no? Y por el uniforme, ya saben, de la escuela, credencial de la escuela, entonces es importante que no se les olvide los requerimientos o lo que tienen que llevar, ¿vale? Cualquier duda o comentario, pues me lo hacen llegar. No olviden sus tareas. Yo sé que a veces pues tenemos cosas que hacer, se nos complican temas de salud, lo que sea, pero pues aunque sea envíenla, ya saben que no va a tener la misma calificación, pero es importante que las envíen, ¿vale? Porque todo es parte de su evaluación, ¿vale? Entonces pues les agradezco pues mucho su tiempo, perdón por las fallas, pues el que a veces no se escucha bien, pero pues tenemos cosas externas que a veces no podemos controlar, ¿no? Entonces pues ya espero sea clara la clase y pues trataré de ir mejorando pues estas clases lo mejor que se puede y buscando plataformas que a lo mejor puedan ser más fáciles para ustedes, nada más es cosa de irnos adaptando porque pues sí, yo también estoy un poquito fuera de, entonces pues yo quiero hacerlas así como muy tradicional, pero pues buscar a lo mejor un poquito más diferente, ¿no? Entonces déjenme pensar, buscaré ideas y pues cualquier duda o comentario, pues ya saben, igual personal o por WhatsApp, pues ya me pueden hacer llegar sus temas, ¿vale? Les agradezco mucho y pues que pasen una excelente tarde, noche. Gracias.